Sin duda este año será recordado por la pandemia de COVID-19. Me acuerdo yo que a principios del año la mayor amenaza era peligro de tercera guerra mundial. Ya saben, cuando Donald Trump mandó a matar a este general Soleimani de Irán. Jamás nos imaginamos que la verdadera crisis no sería una guerra, sino una pandemia. Que nos cambió la vida, sí. Ya no vivimos como antes y es muy evidente. Sales y todos usan cubrebocas. En definitiva, no somos los mismos que hace ya un año. No soy el mismo que hace un año tampoco. Nadie lo es. La forma en que nos ha afectado esto es muy variada. Yo perdí mi trabajo. No he vuelto a encontrar. Sí, yo trabajaba, difícil de creer, ¿no? Estudiantes, creo que todos nosotros entendemos la magnitud de esto. Nuestra vida dio un giro de 360 grados. Pasamos de ir diario a las escuelas, levantarnos a las 5 de la mañana, 4 incluso, para tomar nuestro camión o que nos llevaran nuestros padres. No importa. Íbamos a la escuela, cumplíamos nuestra jornada, volvíamos. No, ahora todo es desde casa. También, la mayoría de los trabajadores, si tuviste suerte y no fuiste despedido, pasaste de estar en la oficina a estar en tu casa. Esto pone sobre la mesa un tema interesante para mí. ¿Qué tan necesaria es la infraestructura? Digo, si podemos hacer todo de nuestra casa, ¿qué caso tiene un edificio? Es muy importante. En definitiva, no te desenvuelves igual en la escuela, en el edificio, en el plantel o en tu oficina, en las instalaciones, que en tu casa. Aquí no es el ambiente ideal. Todo esto que está pasando ya iba a pasar. El avance de la tecnología no se detiene. Lo que estamos viviendo ahora es lo que íbamos a vivir dentro de 10 años. La pandemia, ¿qué hizo? Solo aceleró las cosas. Y por esa misma razón es que para muchos de nosotros no ha sido efectivo o no hemos tenido los resultados que hubiéramos querido. No estábamos listos para esto. Por poner un ejemplo, las salas de cine. ¿Qué está pasando con las salas de cine? Ya no vas al cine. Al menos no con la frecuencia que lo hacías antes, ¿o sí? Yo la última vez que fui al cine fue en febrero. Desde entonces ya no he ido al cine. ¿Qué pasó con los estudios cinematográficos? Pasaron todos sus estrenos. Ya sabes, Warner, Disney, los grandes estudios pasaron todos sus estrenos a sus plataformas digitales. Esto ya iba a pasar, ya se los dije. Pero la pandemia vino a acelerarlo. Y creo que lo más importante que nos ha enseñado la pandemia es la importancia del Estado. Aunque no querramos reconocerlo a veces. Pero el Estado juega un papel muy, muy importante. ¿Qué pasó con la privatización de la salud? Muchos no tenemos para pagar un hospital privado. El gobierno abandonó los hospitales. ¿Y qué está pasando ahora? No hay recursos, no hay insumos, no hay personal. Está abandonado. La mayoría no tenemos para pagar un hospital privado. Por eso el gobierno tiene que prepararse para futuras pandemias y crisis. Siempre debe contar con su presupuesto. Esa es la importancia de no corrupción. Desvía recursos para otras cosas, para llenarse los bolsillos ellos. Aquí están las consecuencias. Un sector salud abandonado. Y volviendo al tema de la educación. El modelo virtual, a distancia, no está hecho para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque implica un alto grado de compromiso y de capacidad autodidacta. Capacidad que no se nos ha promovido. Yo creo que ese vendría siendo el principal fracaso de este modelo educativo. Sumémosle también profesores que no están calificados, que no conocen la tecnología, pero no es problema en sí de esos profesores tampoco. No podemos echarle toda la culpa a ellos, es del sistema que ya está muy, pero muy atrasado. Seguimos usando un sistema para crear individuos mecanizados. Tenemos el mismo sistema educativo de hace 50 años. Y no es que esté mal el sistema en sí,
El sistema funcionó en su tiempo, pero son otros tiempos ya. ¿Por qué seguir usando un sistema obsoleto? Ya no nos sirve. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que buscar una educación que promueva el ser autodidacta, que promueva lo que es la filosofía, el cuidado al medio ambiente. El siguiente reto después de la pandemia es el medio ambiente. ¿Y qué estamos haciendo para cuidarlo? ¿Qué están haciendo nuestros líderes para cuidarlo? Porque cada quien puede hacer sus actividades personales. Recoger la basura, reciclarla, cuidar el agua, pero si las grandes corporaciones o el gobierno no se comprometen, de poco o nada servirán nuestros esfuerzos individuales. Todos tenemos que poner. De nada sirve un esfuerzo individual si las empresas siguen contaminando, produciendo plásticos desechables, objetos con obsolencia programada. ¿Todo para qué? Para seguir vendiendo. El capitalismo, ya saben. Y no es que el capitalismo esté mal tampoco, sino que seguimos usando el modelo viejo, tenemos que renovarlo. Todo esto que he mencionado son cosas que la pandemia vino a evidenciar, son cosas que ya veníamos arrastrando. El sistema educativo deficiente, el sistema de salud abandonado y la obsolencia del modelo económico. Son tres factores por los cuales estamos en crisis. Y diría yo una crisis del mundo occidental más que nada, puesto que los países más afectados por la pandemia que se originó en Oriente somos los países occidentales: Estados Unidos, México, Brasil, el continente americano, el mundo en que vivimos. Esos son los tres grandes retos que les acabo de mencionar, sobre lo cual debemos trabajar si queremos seguir viviendo en este mundo de forma cómoda, con calidad. No podemos seguir en ese afán de avaricia, de derroche, porque si no, al final del día, los más afectados somos nosotros mismos. Hay que pensar en eso. La pandemia puede ser un momento de inflexión para cambiar la forma de las cosas, para cambiar nuestros modos de hacer las cosas. No son tiempos fáciles. Y más que la pandemia en sí, lo que me parece más grave es la difusión de tanta fake news, de tanta conspiración. Nunca había visto tanto auge de conspiraciones, de desinformación, hasta que llegó esto. Se aprovechó para atacar a los chinos, para evidenciar el racismo, el machismo, la misoginia, todos nuestros males interiorizados. Y son problemas sociales de raíz, históricos. Como podemos ver, los momentos de crisis sacan quienes somos en realidad. Y si a ti te da miedo eso, hay que trabajar en lo que es cada persona. Esto no se va a resolver de un día para otro, pero podemos mejorar. Hay que trabajar sobre ello. La vacuna no va a hacer que la pandemia desaparezca. No es magia. Y aunque la pandemia desaparezca, les aseguro que los efectos de esta van a perdurar por mucho tiempo. No queda pues más que seguir adelante. Despedirnos de este año, que no ha sido el mejor para nada. Lo detesto yo en lo personal. Ya volveremos con videos más alegres. Por ahora esto es todo. Este es mi mensaje para cerrar este año tan interesante, tan convulso, como a la generación actual no nos había tocado. Han habido años peores, sí, pero este año en lo personal, para la mayoría de la población, ha sido el más agitado y terrible. Esto vendría siendo todo y nos vemos hasta la próxima, con videos más alegres. Les deseo feliz año nuevo.